Buenas ingenieros, buenas compañeros. Mi tema de exposición es el análisis que revela vías moleculares sensibles a la sequía con genes candidatos y marcadores moleculares putativos en el tejido radicular del trigo. Como podemos ver, tenemos una curiosidad que saqué de la revista Scientific Reports, que es una revista de acceso abierto y los artículos son de libre acceso, también a su vez de libre descarga, uso compartido y sobre todo su reutilización. Bueno, como mi exposición se trata sobre el trigo, voy a decir ¿qué es el trigo? El trigo es una planta cereal que contiene vitaminas esenciales para la salud. Por ende, todos necesitamos, por ejemplo, de ácido fólico. También esto ayuda al crecimiento de los tejidos y en el trabajo celular. También trabaja junto con la vitamina B12 y la vitamina BC para ayudar al cuerpo a descomponer y utilizar y crear nuevas proteínas. Bueno, algunas curiosidades del trigo nos dice que es el cultivo más cultivado del mundo, que se cultiva en más de 220 millones de hectáreas. Las necesidades de alimentos básicos del 30% de la población mundial. Su requerimiento de agua es más alto que los demás cultivos. Es por ejemplo que es atendido por la lluvia y el riego por arriba del maíz y del arroz respectivamente. También la variabilidad de producción interanual del trigo es de 40% debido a las horas de calor y sequía. Esto se ha proyectado que el cambio climático puede afectar negativamente la producción, dado que con un aumento de 1 grado Celsius en la temperatura global, hay una disminución productiva en el trigo en un 6%. Por lo tanto, suponiéndose que para 2080 la temperatura global proyectara de 4.5 grados Celsius, ampliaría más la brecha de la demanda. La población estimada, por ejemplo, ya 10.8 mil millones de personas para 2090, junto con el aumento de la temperatura global y la sequía, reducirán el rendimiento anual en un 9 y 10%, por lo que existe una amenaza potencial para la seguridad alimentaria a largo plazo debido a un aumento de la demanda que es mayor a un 60%. También será un desafío global para gestionar la productividad requerida del trigo, por lo que se deben desarrollar cultivares tolerantes a la sequía para mitigar la situación de hambruna y crisis alimentaria que traigan estabilidad económico-social. También nos dice que en Ecuador se cultivan un total de 6.76 toneladas anuales. Bueno, como introducción, queremos aquí, como para todo esto problemas que existen sobre el trigo, debemos controlar las pérdidas por sequía y por olas de calor. También necesitamos mejorar las variedades de trigo. Para ello se utiliza el RNA sequía, que también se llama secuencia del transcriptoma entero para clonación al azar. Utiliza la secuenciación masiva para relevar la presencia y la cantidad de ARN en una muestra biológica en un momento dado. Así la RNA-seq usa para analizar cambios en el transcriptoma KTL, lo cual es un locus, o sea, una sección de ADN, que se correlaciona con la variación de un rasgo cuantitativo en el fenotipo de una población de organismos. Los KTL se mapean identificando qué marcadores moleculares, o sea, como SNPs, los cuales se correlacionan con un rasgo observado. En el caso del trigo, por ejemplo, se han utilizado en esta investigación 20 KTL estables para la morfología de la hoja, esto para mejorar la genética de la tolerancia a la sequía. También está bien informado que, esta etapa está teniendo la mayor tasa de crecimiento de biomasa debido a la mayor actividad fotosintética que afecta al rendimiento de grano. Además de estas razones, esta etapa de crecimiento es la más sensible para la sequía.
Es por ello que se espera que tenga un mecanismo genético crítico de resiliencia que es prácticamente relevante en la producción de trigo. Por ello entonces necesitamos, se han planteado dos objetivos. El primero es descubrir genes KTL conocidos de sequía de la raíz del trigo, y el otro es descubrir marcadores moleculares putativos. También en este estudio se utilizaron dos genotipos. Por ejemplo, aquí tenemos los resultados, que el primer resultado fue el fenotipado de la raíz para la tolerancia diferencial a la sequía de los genotipos de trigo. En este estudio se utilizaron dos genotipos contrastantes de trigo, los cuales el uno es el tolerante a la sequía y el otro es susceptible a la sequía, los cuales se van a denominar NI 5439 y WL711. Bueno, estos se cultivaron en condiciones de sequía bien regadas y severas. Los dos genotipos seleccionados se sembraron en columnas de tubería PVC, la que comúnmente se utiliza para las construcciones. Cada tubería se llenó con una mezcla de tierra completamente mezclada, o sea, contenía arena y abono compuesto. Y también se registraron, bueno, a partir de ello se registraron datos fenotípicos sobre la longitud de la raíz, el diámetro de la raíz, el volumen de la raíz, y por ende se observó que el conjunto donde la sequía fue inducida por el estrés hídrico, la longitud de la raíz y el diámetro promedio de la variedad susceptible, o sea la WL711, se redujeron significativamente en un 5% en comparación con el control sin tener estrés hídrico, o sea la NI 5439. Por tanto, en la variedad tolerante a la sequía, la longitud de la raíz, el área de la superficie total y la longitud y el volumen aumentaron significativamente, lo cual las raíces fueron en busca de agua, por lo que se fueron a mayor profundidad, esto por el tratamiento de sequía en comparación al control. Bueno, en este resultado, en el transistoma de generación de datos, el ARN se aisló con éxito en ambos conjuntos, ya que las bibliotecas de RNA sequía se hicieron con éxito para generar datos transcriptómicos, utilizando el ILUMA HiSeq 2000, que es una plataforma, lo cual se generaron un total de 78.2 GB de datos. El sistema HiSeq 2000 hace posible que los laboratorios individuales realicen los estudios de secuenciación más grandes y complejos al menor costo, ya que la capacidad de procesar grandes cantidades de muestras y de codificar genomas más grandes y complejos significa que prácticamente cualquier proyecto de secuenciación estaría ahora al alcance y con una economía más baja. El procesamiento de un nuevo montaje. Aquí, después del procesamiento de las lecturas, se eliminaron un total de 1.073.961 lecturas. Estas fueron de baja calidad, de estrés y control de los genotipos tolerantes y de los susceptibles. Por lo que se agruparon en un total de 161.970.774 lecturas de alta calidad de todas las muestras del nuevo ensamblaje que se tomó del transcriptoma. Esto se pasó a un ensamblador Trinity que generó un total de 370.488 transcripciones con un valor de N50 con 1.106 pares de bases.
El Trinity es aquel que ensambla secuencias de transcripción de los datos que se tomó del ILUMA HiSec 2000. Además, aquí un total de 370.488 transcripciones ensambladas por Trinity se hizo para la eliminación redundantes que se obtuvieron, o sea, un total de 365.752 transcripciones con un valor de N50, o sea, de 192 pares de bases, y con un contenido de GC de 49.6%. Una característica del genoma, en este caso del trigo. También en los resultados de ensamblaje, las longitudes de secuencia mínima y máxima fueron de 301 y 29.288 pares de bases, como se puede observar en la imagen respectivamente. También en el análisis diferencial de la expresión genética se obtuvieron un total de 45.139 y 44.919 datos de expresión genómica de los 4 conjuntos que se hicieron. El primer conjunto fue el control tolerante versus la sequía tolerante. El segundo fue la sequía susceptible versus la sequía tolerante. El tercero fue control susceptible versus sequía susceptible. Y el último fue control susceptible y control tolerante. En comparación, utilizando los métodos Edger y Noisec respectivamente. Los métodos Edger estos se tratan de un paquete de software, o sea que son bioconductores que se utilizan para examinar la expresión diferencial de datos de conteo replicados, en este caso, como son de los datos del trigo. Y los Noisec ayudan en el análisis de datos de expresión de RNA sequía, dándonos gráficos exploratorios para evitar la saturación, la distribución de recuento, la expresión de cromosomas, el tipo de características detectadas y la longitud de las características. Cabe recalcar que estos dos métodos se tratan de bioconductores. Por lo tanto, el análisis comparativo de ambos métodos se realizó en los 4 conjuntos, lo cual nos indica que más del 80%, como se puede observar acá, que más del 80% eran comunes, excepto la SC, la comparación SC-SD, que nos dio un 77%. Además, de ello se encontró que la comparación de los 200 principales de cada una de las transcripciones expresadas, diferencialmente reguladas, hacia arriba y hacia abajo, fueron mayor a un 80% que eran comunes. Pero, curiosamente, dos comparaciones, la SD y la SD-TD y la SC-TC, de estos fueron un 95% comunes, lo cual refleja la fiabilidad de los resultados por el método de Edger. Además, las lecturas de pares de control y las muestras estresadas por la sequía de ambas variedades contrastantes se mapearon por separado en un nuevo ensamblaje de transcriptoma para estimar la abundancia de transcripciones en forma de FPKM, que son fragmentos mapeados por kilo de base. También aquí se observan las distintas cantidades de genes expresados diferencialmente en los conjuntos correspondientes. Por lo tanto, de estos genes expresados diferencialmente, vemos que un total de 12.093 en el primer caso, de 4.245 en el segundo caso, de 4.915 en el tercer caso y 2.486 en el cuarto caso. Genes fueron regulados en los conjuntos respectivamente.
En este caso tenemos el resultado de la anotación y caracterización funcional de los datos de expresión génica. Aquí podemos ver que la similitud de las anotaciones entre estas especies de trigo también reflejan que las vías centrales y mecanismos de respuesta a la sequía están bien conservados en estas especies, con pocas variaciones específicas, por lo que se encontró un total de 6.175 transcripciones únicas sin éxito en el análisis de anotaciones. Hay razones por las que no se dio con éxito estas transcripciones. La primera pudo ser porque las transcripciones fueron novedosas y específicas para las especies de trigo. La segunda tenemos que puede ser un error de alineación en el ensamblaje del transcriptoma debido a las lecturas más cortas del ILUMA 2000. Y el tercero pudo ser que hubo un error en el alineamiento debido a las familias de genes, de genomas, por ejemplo A, B y D. Aquí, como vemos en el diagrama de Venn, se hizo con el fin de representar la distribución de los posibles genes candidatos de la respuesta a la sequía del trigo. En el diagrama de Venn se construyó comparando los 4 conjuntos de datos de expresión genómica. También se encontró un conjunto de 101 genes, como se puede ver aquí, más comunes, o sea que a todos los miembros, ya que, o sea, un total de 8.242 en este caso, de 3.059 en este de aquí, 4.198 en el de acá y 1.789 datos de expresión genómica se encontraron únicos para cada una de esas combinaciones. Aquí podemos ver la validación experimental de datos de expresión diferencial por KLT-PCR. Y aquí podemos ver la magnitud de expresión de los datos de expresión genómica mediante un análisis PCR. Para esto se seleccionaron al azar un total de 12 transcripciones. Como podemos ver aquí, cada una de las barras son 12. Los cuales los valores de cambio de pliegue logarítmico de estas transcripciones seleccionadas se encontraron principalmente en correspondencia con los resultados PCR. El PCR se usa comúnmente para validar un número limitado de candidatos de ARN obtenidos por micromatrices o pequeñas matrices o secuenciación la cual se hizo anteriormente. Bueno, un dato curioso aquí de las PCR. Las PCR son una reacción en cadena de la polimerasa, las cuales son un tipo de pruebas diagnósticos que se llevan utilizando durante años en diferentes crisis de salud pública y de mucha ayuda para este caso, o sea, en el que vivimos ahora, la cual es la pandemia por COVID. También al realizar una prueba de diagnóstico mediante PCR lo que permite detectar es un fragmento del material genético de un patógeno o de un microorganismo que está afectando. Bueno, aquí vemos la red reguladora de genes y la mediación molecular de la respuesta a la sequía de raíz de trigo. Hay dos vías principales para la mediación de la respuesta a la sequía en cultivos, las cuales son la dependencia de ABA y la que es independiente a ABA, que también se conoce como una vía mediada por una proteína de unión al elemento sensible a la deshidratación. Bueno, como mencioné, ABA es una hormona vegetal involucrada en diversos procesos fisiológicos como la regulación de la apertura estomática y de respuestas al estrés. En estos conjuntos los cuales podemos observar, encontramos los genes clave involucrados en ambas vías.
También se puede observar que la expresión diferencial de la maquinaria de señalización que regula la respuesta fisiológica a la sequía en los datos de expresión genómica, los cuales están enlistados a cada lado de la red reguladora, nos dice que los datos de expresión genómica pueden usarse para la construcción de genes regulativos. El modelo lógico de GRN se puede construir con un tamaño de muestra limitado para comprender la red de expresión conjunta y la conversión cruzada entre genes clave, los cuales están asociados con el rasgo del trigo. Por ello se ha descubierto que los SNPs de genes involucrados en tales regulan el fenotipo o rasgo. Podemos ver aquí los primeros 100 datos de expresión genómica regulados hacia arriba y hacia abajo. Se usaron para construir GRNs para cada uno de los 4 conjuntos. Los 4 conjuntos están representados por la letra A, B, D y E, A, B, C y D, los cuales también están en función de los parámetros. El grado y la intermediación se encontraron. En primer caso, por ejemplo, podemos ver que hay 19, segundo 20, el tercero 9 y el cuarto 21 genes, 21 genes que fueron centrales en estos casos. Bueno, aquí vemos la predicción de un microRNA. Con el fin de alistar microARNs putativos, se usaron transcripciones en un aparato que se llama microRBase, lo cual predice sobre la base de sitios de unión específicos. La predicción se realizó para cada uno de los 4 conjuntos ya mencionados anteriormente. Por ejemplo, en el conjunto TC-TD se identificaron un total de 60 transcripciones que fueron blanco de 26 microARNs de trigo. Podemos ver que en el conjunto SC-TC se encontraron 36 microARNs dirigidos a 62 transcripciones, pero curiosamente el análisis se hizo mediante BLAST de los microARNs predichos contra la pequeña biblioteca de ARN específica de la sequía de la raíz de trigo reveló de la sequía de la raíz de trigo, la cual reveló que es mayor al 80%, entre ellos presentes en cada uno de los 4 conjuntos. El análisis BLAST es una herramienta básica de búsqueda de alineación local, lo cual es un programa informático de alineamiento de secuencias de tipo local, ya sea de ADN, ARN o de proteínas. También este programa es capaz de comparar una secuencia problema contra una gran cantidad de secuencias que se encuentran en una base de datos. Bueno, aquí podemos ver el mapeo de transcripciones expresadas diferencialmente en cromosoma 3B. Bueno, algunos de estos microARNs enlistados se informan por el papel en la mediación de respuesta a la sequía del trigo, demostrando así la validación de microARNs predicho por métodos computacionales. También, como la regulación del estrés abiótico está mediada por microARNs, estos hallazgos no solo son útiles para enriquecer el conocimiento con respecto a la regulación de la respuesta a la sequía, sino que también se pueden usar como recursos genómicos para mejorar la sequía en el trigo. Y también estos microARNs enlistados pueden usarse para una caracterización funcional adicional para el programa de mejora, por ejemplo en otros cultivos como pueden ser el arroz, la cebada. Bueno, continuando con el mapeo de transcripciones expresadas,
diferencialmente en el cromosoma 3B localizado. Bueno, hecho el análisis BLAST del nuevo ensamblaje de transcriptomas y de datos de expresión genómica contra el genoma del trigo, las transcripciones de un total de 365.752, lo cual de una parte de 229.729 se combinaron con el cromosoma del genoma del trigo con una identidad superior al 70%. En el caso de los datos de expresión genómica se tomó 31.418 después de la eliminación del duplicado y se encontró 13.171 datos de expresión genómica que mostraban similitud con el genoma del trigo. Aquí las transcripciones, también las transcripciones máximas se combinaron con el cromosoma 3B, es decir, 23.378 en el nuevo ensamblaje y 1.430 en datos de expresión genómica, los cuales se usaron respectivamente. También se informó que un total de 88 KTLs explican la variabilidad del 77% de la capacidad de respuesta a la sequía en plántulas de trigo. Bueno, estos KTL están presentes en los cromosomas, como se puede observar, el 1A, B y D, el 2A, B y D también, el 3A, B, el 4A, B y D, el 5A, B y D, el 6A, B y D y 7A, B y D. En ese estudio se informó muchas limitaciones, como fueron la variación en el descubrimiento de KTLs, en el análisis condicionales e incondicionales, ya que los KTLs con efectos inferiores a un cierto umbral se vuelven prácticamente indetectables. Por ello, además de eso, en este interesante estudio se han detectado dos KTLs en el cromosoma 3B. Se puede decir que el primer KTL tiene un efecto aditivo negativo en la relación de peso seco de la raíz a brote bajo en estrés osmótico, mientras que el segundo KTL tiene efectos pleitrópicos, es decir, que solo un gen produce efectos fenotípicos en sistemas no relacionados entre sí. Esto en muchos rasgos de la raíz, como en el peso fresco de la raíz, la longitud, el número, entre otras características. Aquí podemos ver los datos de expresión genómica, los cuales se sometieron aún más al descubrimiento de SNPs, utilizando ambas referencias, a saber, nuestro trigo construido de nuevos ensamblajes del transcriptoma y de la versión del genoma del trigo. El análisis, bueno, en ese análisis se ve que una cantidad de 143.825 SNPs eran comunes en las muestras de control, como se puede observar, mientras que se encontraron 67.823 y 64.721, las cuales son variantes únicas en las muestras de control. Y en la variedad, en las muestras de control tolerantes a la sequía y también en las muestras susceptibles a la sequía. Además, además de ello, el enfoque del genoma de referencia, en este caso se obtuvieron un total de 21.539 y 24.581, las cuales son variantes que eran exclusivas del genotipo NI 5439, el cual es el tolerante a la sequía, y el otro era el WL 711, que es el susceptible a la sequía, y por lo tanto un total de 84.533 eran comunes para ambos casos. Bueno, aquí podemos ver la visualización de la distribución de SNPs cromosómica.
y dando un total de 21 cromosomas de trigo, la cual reveló el número máximo de SNPs en el cromosoma 3B, como se puede observar. Obviamente esto se espera debido a su mayor tamaño en el ensamblaje del genoma usado. La posible razón para que esto podría ser el uso de un genotipo de contraste tolerante a la sequía para generar datos transcriptómicos. Cuando la selección aumenta la frecuencia de los alelos favorecidos a la población varietal, debido esto a un auto-stop, o si no, es decir, a que separa una transmisión de un cambio genético. En cambio, el balance vecino que tiene variaciones se reduce por el barrido de la selección, dado que los alelos de SNP se fijan en variedades de cultivos contrastantes bien seleccionados debido a tal barrido de selección, por lo que se espera que las variedades contrastantes produzcan más SNPs. Y bueno, aquí podemos ver que el número mínimo de SNPs estuvo presente en el cromosoma 4D, con el cual se ve que es el más pequeño, y la distribución de SNPs en 21 cromosomas del genoma del trigo reveló que hay una cantidad de 83.850 SNPs descubiertos en este estudio, y apenas un tercio de ellos, o sea un 37.7%, solo se mapearon. Y es interesante observar que en el descubrimiento de SNPs, la región génica en trigo, el enfoque del ensamblaje y de transcriptomas es ventajoso, ya que se descubre un número mayor, más de 2 veces, como se informa en el estudio presente. Incluso la nueva secuenciación del genoma completo de estas dos variedades, seguidas de un enfoque de descubrimiento de SNPs, basado en referencias, habría perdido todos estos adicionales. Pero los SNPs más altos y más bajos se encontraron en el cromosoma 3B y en el cromosoma 4D. Esto se debe al tamaño del cromosoma respectivo, ya que el 3B es más grande y el 4D es más pequeño en el ensamblaje que se hizo utilizado para el descubrimiento de SNPs. Y bueno, como conclusiones tenemos que se reportó que el mecanismo molecular de la capacidad de respuesta a la sequía en la raíz de trigo mediante el método de extracción de riego utilizando variedades contrastantes en la escala de Sadow, que es crítica para la resistencia de sequía. También el estudio revela un total de 45.139 datos de expresión genómica, 13.820 TFs y 288 RNAs con 640 vías. También nos dio 435.829 marcadores putativos, las cuales fueron variantes de nuevo montaje basados en referencias respectivamente. También el estudio informa 67.823 y 64.721 variantes específicas de variedades contrastantes para variedades tolerantes a la sequía y susceptibles a la sequía respectivamente, que son relevantes para futuros estudios de asociación. Como trabajo modelo demostramos que la región KTL puede ser disociada aún más por los datos de ARN de sequía para comprender su papel en términos de datos de expresión genómica, y así también tener genes específicos que se alojan en regiones KTL junto con los estructurales en términos de SNPs. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.